Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy, miércoles 6 de marzo del año 2024. Les saludamos cordialmente desde los estudios de Canal 11 en la capital de la República. Hablar sobre el tema que se roba la atención y las miradas de todo el pueblo hondureño y también del mundo. El juicio del expresidente de la República Hondureña, Juan Orlando Hernández Alvarado, el que ya está llegando precisamente a su fin allá en la Corte del Distrito Sur en Nueva York, en los Estados Unidos. Un juicio por temas relacionados al narcotráfico que ha generado sorpresas para muchos en cuanto a todas las revelaciones que se han estado dando y todos los testimonios de testigos en contra y a favor del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. Decía el juez Kevin Castell que ya se está entrando a la parte final. Hoy podría concluir su testificación en su propia defensa y también ya en los próximos días, posiblemente el viernes, el jurado podría estar tomando una decisión. ¿Cuáles son estos escenarios? Culpabilidad, no culpabilidad, o que no haya unanimidad en el jurado y podría repetirse entonces el juicio si no se logró convencer por ambas partes también a este jurado. Vamos a hablar sobre este tema que se espera para hoy también, porque va a seguir el interrogatorio por parte de la Fiscalía al expresidente Hernández. Pero saludamos de inmediato a nuestros invitados en el foro, la entrevista de Canal 11 esta mañana. En primera instancia al abogado penalista Félix Ávila. Buenos días, abogado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, estimado periodista. Buenos días a los colegas aquí presentes en este foro, para opinar dentro de lo poco que podemos saber de este asunto, porque no hemos estado presentes en el juicio y entonces lo que conocemos son algunos detalles, pero eso nos puede dar la idea para dar alguna opinión. Don Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Muchas gracias, Fernando. Un gusto saludarle a toda la audiencia de Canal 11. Es un gusto esta mañana compartir con el directo abogado o los abogados Félix Ávila y el abogado Carlos Arévalo. Muchas gracias por invitarnos y tener ese privilegio de estar con dos amigos. Dice uno amigos porque nos unen lazos, ¿verdad? Y sobre todo estamos en este ir y venir de la sana aplicación de la justicia, Fernando. Gracias por invitarnos. Pues en ese sentido, porque amigos también es conmigo. ¿Ustedes? ¿Verdad que sí? Bueno, claro que sí. Claro que también sí. El abogado penalista Carlos Arévalo. Buenos días, abogado. Muy buenos días al pueblo hondureño, buenos días al licenciado Fernando Arteaga, al presidente del CODE, don Hugo Maldonado, al colega Félix Ávila. Un gusto estar aquí en este foro y poder contribuir con opiniones legales objetivas, no subjetivas, esperando pues con mis compañeros panelistas poder dejar al pueblo hondureño con opiniones sanas y sin nada de sesgos, sin odios, solamente objetividad. Sí, bueno, hay quienes dicen que esta es la última carta del expresidente Hernández, el testificar en su propio juicio allá en los Estados Unidos. Abogado Félix Ávila, ¿cómo ve usted que haya decidido subir al estrado el presidente Hernández, el expresidente Hernández? Gracias, Fernando. Bueno, mire, primero que todo yo creo que hay que explicar a la teleaudiencia que lo que ha llegado aquí a los medios de comunicación son pinceladas, si se quiere, del juicio, porque mi entendimiento es que, y así es, que no se ha transmitido el juicio en su totalidad. Es correcto. De repente, como lo que ocurrió en el caso de J. Simpson hace ya varios tiempos, donde el juez Ito permitió que el juicio se transmitiera por meses en vivo, y entonces aquí lo que hemos tenido son algunos detalles, pinceladas, fragmentos y algunos resúmenes importantes que algunos corresponsales, como el de esta casa, ha dado o da todos los días. Sin embargo, eso nos permite nada más tener una visión, si se quiere, corta de eso. Sin embargo, de algún u otro modo, como conocedores en la materia aquí en Honduras, podemos dar alguna opinión. Claro, como bien lo dice el abogado Arévalo, hay que ser objetivo en esto, porque aquí se han dado muchísimas opiniones y hay muchos analistas incluso y personas particulares que ya prácticamente han condenado al presidente Hernández, ¿verdad?, sin haberlo sido, porque solo un jurado puede decirlo.
Respecto al tema y a la pregunta de lo que está ocurriendo justamente ahora y que el presidente Hernández como acusado decidió testificar en su juicio, por supuesto a su favor, yo creo que él ya tenía en mente esa idea que él tiene su verdad y tiene su tesis, qué es lo que está pasando y que quiere que allí un jurado que lo está juzgando escuche su verdad y como se ha dicho aquí, se anticipaba, ¿verdad?, de que podía ser una sorpresa. Claro, podía ser una sorpresa porque no necesariamente un acusado se convierte en testigo, tanto aquí, tanto allá en Estados Unidos como aquí en Honduras. La enorme diferencia es que aquí en nuestro sistema y en los sistemas generalmente latinoamericanos y europeos, la declaración de un testigo no es medio de prueba, sino que es un medio de defensa. De manera pues que libremente un acusado, en nuestro caso, puede declarar libremente, ser interrogado por su defensa, y cuando le toca el turno a la fiscalía puede negarse a declarar. En Estados Unidos, eso ya lo sabíamos, que no es así, por lo tanto, el acusado se convierte a un testigo. Ahora bien, se dijo muchas cosas que si el acusado, el presidente Hernández, declaraba en el juicio, pues se iba a complicar. Eso es lógico, que es arma de doble filo, pero creo que él, número uno, es un conocedor de la ley, es un hombre que no debemos olvidar que no por nada fue presidente de este país durante 8 años, es un hombre que es, hay que decirlo así, es inteligente. Luego, después de eso, creo que está siendo defendido por un equipo de abogados que vieron los pros y los contras de esa decisión. Pero lo poco que hemos visto, yo creo de que él se ha desempeñado bien. Es mi opinión, que ha dado respuestas adecuadas, y el contrainterrogatorio de la Fiscalía, que no ha terminado aún, porque va a continuar el día de hoy, según se dijo, 45 minutos, pues, si bien es cierto, un contrainterrogatorio a todo el mundo lo va a poner en aprietos. Sí. Pensar, ¿verdad?, que un fiscal no va a aprovechar la ocasión para poner en aprietos a un testigo cualquiera, yo creo que es iluso, ¿verdad? Es decir, los fiscales van a contrainterrogar, lo están haciendo, pero tampoco, yo lo veo así, que tampoco se puede decir como se anticipaba que iba a ser destrozado ahí. Al final de todo, creo que lo que él está afirmando o negando va a ser apreciado por un jurado popular. Dicho sea de paso que es un jurado lego en derecho, porque no son conocedores en derecho, no conocen el derecho. Por eso es que a los jurados al final del juicio, según mi entendimiento, el juez, y esa es la tarea del juez, es explicarles una serie de reglas prácticas, cómo deben valorar las pruebas, qué no debe valorarse, y al final formarse un juicio, formarse una convicción. Pareciera que estas cuestiones, yo creo que no hay nada que esté echado todavía, como quien dice, que ya se sepa, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Bien, muchos se han formado la idea que al acusado le va a ir mal, que basados en muchas cuestiones como ser, incluso se habla de estadísticas, del tipo de tribunal que el juez Castel pues condenó a, bueno, en este caso pues dictó hizo la sentencia o redactó la sentencia donde condenó ya finalmente al hermano, a Tony Hernández, a cadena perpetua, y por lo tanto pues podría pasarle lo mismo al acusado Juan Orlando, pero creo que no lo sabemos. Al final pueden pasar varias cosas. Yo creo que por eso es que no debemos anticiparnos. Hay varias cosas que creo que podemos observar ahí, es decir, tampoco de hablar sobre el papel de la defensa, si la defensa ha sido efectiva o qué. Bueno, decíamos aquí antes de que iniciara el programa, un juicio
penal, un juicio, cualquiera que sea, un juicio penal, civil y un juicio penal especialmente, sabemos que no es cosa fácil. Todos los juicios son complicados, ya puede ser el juicio de poca monta como el juicio complicado, de manera que no es fácil. Que un abogado, haciendo su papel a un abogado, ya sea abogado defensor o un abogado fiscal, le objeten preguntas, eso es normal. Es decir, la parte contraria debe estar atento a lo que ocurra. Sí hay que decirlo que estas son las cosas y las enseñanzas que nos puede dejar este caso, más allá de las connotaciones políticos, sociales, etcétera, también las enseñanzas que debemos tener en cuenta desde el punto de vista, si se quiere, académico. Y la comparación de los sistemas latinoamericanos con el sistema anglosajón, la vigencia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales. Hemos visto allá que un juez le dice a una parte, cualquiera de ellas, te deniego tal cosa, denegado, punto. Aquí, vamos a decirlo así, el garantismo impera más. De hecho, en este caso, eso sí se puede ver claramente, ¿verdad? Que la Fiscalía ha estado, bueno, de hecho todas las fiscalías en el mundo pues son más fuertes que la defensa, sí. Eso es claro. Por eso es que de alguna u otra manera el garantismo penal ha rodeado a la parte acusada de una serie de derechos para que compense de alguna u otra manera esa clara desventaja en que va a un juicio. Cuando un acusado va a un juicio va en desventaja, eso está claro. Pero en primer lugar, siendo inocente, se le acusa de hechos que todavía no se ha comprobado. Y por otro lado, se puede encontrar con un tribunal o un juez que le vaya a denegar parte de sus argumentos, como hemos visto. En este caso, la estrategia que llevaba la defensa era de llevar pruebas claras de aquello que, según Juan Orlando, es su defensa. Es decir, luché contra la narcoactividad en Honduras, yo hice mucho contra la narcoactividad, contra la criminalidad organizada, y aquí están estas pruebas. Sin embargo, se ve que por un tema de seguridad, creo, de seguridad nacional en los Estados Unidos, o por tratarse de información clasificada, el tribunal o el juez se lo deniega. Es decir, el juez en Estados Unidos no decide sobre la culpabilidad o no, pero obviamente tiene una importancia, un papel importantísimo, porque dependiendo de sus decisiones, así también podrá ser la defensa que se pueda hacer en un juicio. Sí, abogado, eso que mencionaba usted, porque la gran parte del pueblo hondureño no conoce, bueno, ni el mecanismo de derecho aquí en Honduras, peor, ¿verdad?, cómo se desarrollan estos juicios en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, por ejemplo, uno que agarra Twitter, bueno, y las personas que quizás no tienen un mayor conocimiento sobre derecho, solo miran el Twitter, que el abogado Raymond Colón le consultaba algo al expresidente Hernández, objeción de la Fiscalía, lugar, manifestaba el juez Castel. ¿Qué significa esto? Y si nos puede explicar un poco para que sigamos con el contexto de este juicio. Bueno, mire, en una defensa hemos aprendido de que en un juicio penal la persona más importante para el proceso, por lo menos aquí en nuestro país, en nuestros sistemas, la persona más importante es el acusado. Y hay un detalle muy importante, en nuestro sistema especialmente, el objetivo del juicio es la búsqueda de la verdad. Y si la verdad del juicio es que los hechos no ocurrieron o que el acusado no los cometió, que no intervino en ellos, esa verdad es la que se debe buscarse. Pareciera de que el sistema del legal de los Estados Unidos, yo no digo lo contrario, pero impera muchas veces, ¿verdad? Más allá de eso, el castigo de aquellas personas que están siendo enjuiciados, y eso lo demuestra, por supuesto, sí, el tipo de penas que tienen, que buscan generalmente escarmentar. Y el sistema carcelario, el sistema ya especialmente penitenciario de los Estados Unidos, dista mucho de los sistemas que ven la rehabilitación de las personas. Es decir, si desde el momento en que un sistema como el de los Estados Unidos todavía mantiene la pena de muerte, que no rehabilita, es un sistema meramente de vindicación, es de mera retribución, distinto a lo que ocurre en Europa y en los países latinoamericanos, donde se busca la rehabilitación. Cuando se imponen las penas perpetuas
Es decir, se piensa simple y sencillamente que la persona va a pagar por un crimen. Entonces lo que quiero decir de alguna u otra forma es que eso pesa mucho en cómo se desarrolla un juicio, si lo que se busca de alguna u otra forma es castigar a alguien, ¿verdad? O buscar la verdad estrictamente. Y en el tema como decía, eso en que una defensa esté divorciada del acusado que lo tiene a su lado, obviamente eso deja mal a una defensa. Una defensa debe mantener una comunicación constante con su acusado y máxime si el acusado conoce las leyes, conoce derechos. Lo más importante es que el acusado conozca su verdad, tenga su verdad, porque esa verdad entonces se la puede transmitir a su abogado defensor, y el cruce de papelitos y el cruce de cosas es normal. Obviamente, esas cuestiones deben ser bien canalizadas, porque si el abogado atiende todas las peticiones que le hagas, el abogado defensor atiende todas las peticiones que le hace su cliente, puede complicarlo en algún momento. Ya no sería abogado, sería el abogado del acusado. Sería, sí, no, que podría complicarle de alguna manera, pero creo que esas cuestiones se arreglan ahí, obviamente. Sí, antes de ir con don Hugo, abogado Arévalo, ¿para usted es una buena decisión o no el haber subido al estrado el expresidente Hernández? Bueno, mire, yo siempre he dicho que el sistema judicial anglosajón, o sea, el norteamericano, difiere y es totalmente distinto al hondureño. Cuando se iniciaba el juicio, aquí ya se daba por sentado un patrón en Honduras de cómo iba a ser la cronología del mismo. El sistema judicial, y en este caso las audiencias en Estados Unidos, los juicios, no son rutinarios como acá. Se rompió esa rutina desde el inicio de la audiencia CIPA, que es donde están obligados pues ambas partes a revelar sus medios de prueba confidenciales y cómo van a ser manejados estos medios de prueba confidenciales durante el juicio. Luego se abrió la audiencia, cuando se daba por sentado en Honduras que iba a iniciar primeramente con la juramentación del jurado, luego la audiencia CIPA, luego los alegatos iniciales y luego el desarrollo de los medios probatorios. Sucedió primero audiencia CIPA, luego selección del jurado. ¿Por qué decir esto? Es un derecho que Juan Orlando Hernández tiene, el debido proceso incluso en Estados Unidos, y es protegido por la 5ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el debido proceso. En base a ese derecho, pues él consideró que iba a subir al estrado a dar su versión, pero el juez Kevin Castle siempre mantuvo la tesis de que muchas de las cosas que él iba a decir en estrados era parte de su obligación por su investidura, porque era presidente de la República. Cuando usted es presidente de una nación, independientemente en cualquier parte del orbe, usted tiene muchas obligaciones, obligadas, válgase el juego de palabras. Por su investidura tiene que hacer muchas cosas porque está obligado por el derecho diplomático, está obligado por el derecho internacional público, está obligado por el derecho internacional privado y por toda una infinidad de convenios internacionales que usted ha suscrito. Entonces dijo el juez Kevin Castle, incluso según la información, porque no hemos estado presentes ahí, sino la información que vierte de diferentes fuentes periodísticas acreditadas en el juicio, el juez Kevin Castle le dijo: señor, remítase usted a contestar lo que se le está preguntando, no a contar historias. Lo digo textual como lo hacen ver las fuentes de información. Entonces, es lógico que él en su desarrollo como presidente de la República, es lógico que tuvo que estar al frente y velar por la seguridad interna de Honduras. Estaba en su obligación.
Yo no conozco ningún presidente en el orbe del mundo que no le interese la seguridad interna de su país. O que otros tome decisiones. Exactamente. Entonces, yo no conozco sobre Latinoamérica un país, aquí hagamos a un lado las ideologías políticas, eso es otra cosa. Yo no conozco en Latinoamérica un país que no sostenga reuniones bilaterales de seguridad geopolítica con Estados Unidos, que es uno de los mayores, quieras o no, es uno de los mayores contribuyentes económicos, porque es una potencia económica mundial. Ahora bien, ¿quién va a sopesar? ¿Quién va a sopesar qué homogeneidad o qué enlace lógico tuvo la comparecencia de Juan Orlando Hernández en estrados? Es el jurado. Es el jurado. El jurado tiene que ver del testimonio de él y luego el interrogatorio que hace la fiscalía, qué es lo sustancioso o qué es lo que puede realmente ser de provecho en sus relatos. Como vuelvo y reitero, el juez Kevin Castell estaba obligado a permitirle, incluso a permitirle muchas cosas que él tiene derecho, porque hasta el momento él es inocente. No sea, hasta el momento ese es el principio universal de inocencia, que ese es un principio universal de derecho. Hasta el momento él es encontrado y se encuentra en su estatus de inocente. Entonces, claro, el sistema americano es muy técnico. A él le han permitido muchas cosas. ¿Para qué? Para evitar una posible futura invocación de nulidad del juicio, enmarcándose, vuelvo y reitero, y abocándose en lo que es la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y presentar él, porque también tiene esas opciones, una queja ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, no ante la segunda Corte del Circuito de Nueva York, no, sino ante la Corte Suprema de Justicia. Pero es un arma de doble filo. Yo a veces considero que en el sistema federal de juzgamiento, el que tú subas en tu calidad de acusado a rendir un testimonio, a veces yo lo considero como que estés dando acrobacias en un circo sin una red. Tienes que tener esa frialdad, tienes que tener esa coherencia, porque estás no ante un juez, tú no tienes que convencer a un juez, tienes que convencer 12 personas que son los titulares del jurado, más los que están observando, que son los suplentes. Ese es el espíritu. Y tú tienes que tener esa coherencia para refutar o para poder desvirtuar todas las pruebas que han sido hasta el momento que tú llegas al estrado, contar cosas fehacientes, no cosas fehacientes de tu vida o de tu currículum profesional o de vida, no, tú tienes que contar cosas sólidas que puedan por lo menos incoar una duda razonable dentro del jurado. Si tú buscas una duda razonable dentro del jurado, entonces tienes una luz de esperanza ¿de qué? De que el juicio sea decretado nulo si no hay unanimidad en la decisión del juez. Y yo siempre he dicho y lo sigo sosteniendo, Juan Orlando Hernández solamente puede acceder a las siguientes cosas en materia legal en Estados Unidos. Número 1, que sea encontrado culpable. Número 2, que haya una decisión no unánime y sea declarado nulo el juicio, pero eso no quiere decir que él al día siguiente viene. No, eso vuelve a empezar de cero, de nuevo, se vuelve a buscar otro jurado. Número 3, una condena mixta, que también hay muchos analistas que no manejan esta posibilidad de la teoría mixta, y puede ser también que él haya subido al jurado, más la hipótesis de defensa que hasta el momento ha tenido Raymond Collon con el otro equipo, no solamente de incoar la duda razonable en el jurado, sino de buscar esa declaratoria mixta, ese veredicto mixto del jurado. ¿Cuál puede ser? Él es acusado por 3 delitos en la Corte Federal de Estados Unidos, porque hasta eso hay que explicarle al pueblo hondureño. Estados Unidos, sus leyes penales y todas sus leyes administrativas y leyes civiles son muy amplias y extensas. Ellos tienen leyes penales
diríamos nosotros, secundarias, que son las comunes, las estatales, y tienen leyes penales federales, que son ya el plus, que son los juicios más cargados, más difíciles que hay en el sistema norteamericano de justicia. Si él obtiene un veredicto mixto, él puede aspirar que de 3 cargos lo encuentre culpable el jurado, puede ser solamente de un cargo, y darlo por no culpable. Ya no le van a decir usted es inocente, no al y no culpable de 2 cargos. De igual manera, puede ser que en ese veredicto mixto el jurado le diga, mire, este señor nosotros lo encontramos culpable solamente de 2 delitos, de los cuales, de los 3 que a él le están sopesando en este momento. O en el peor de los escenarios, totalmente culpable. Él es culpable de los 3 delitos que se le están incoando. Por otro lado, escucho también que se dice en el algorio popular hondureño, ¿cómo es posible que fueron testigos aestrados y no llevaron medios de prueba? O sea, hay que saber entender que una prueba testifical, tú no estás obligado a llevar medios de prueba, porque para eso hay carga probatoria en el sistema americano que es documental, tecnológica y de testimonio. Y máxime, usando la lógica jurídica, en ese mundo en que se tornan todas las cosas, desde mi punto de vista, yo lo miro imposible que cuando personas están cometiendo un ilícito se vayan a sacar selfies o vayan a hacer videos de lo que están haciendo, porque todo queda en estos aparatos, te lo confiscan y tú mismo te estás hundiendo. Entonces no están obligados a la prueba testifical según el sistema americano de decir, bueno, mira, yo estuve con X o Y persona y aquí están las fotos. O mira, aquí están los videos. Se ha creado una confusión. ¿Por qué? Porque, y ahí debemos de ser objetivos, el juicio de Tony Hernández fue totalmente diferente al de Juan Orlando Hernández. Sí, porque ya está video, ¿verdad? Allá está video, pero ¿quién hizo ese video? Un colaborador, que es el Cachiro, de la Fiscalía, y lo hizo mediante una cámara oculta. Lo hizo mediante una cámara, entonces hay que ser balanceados en las opiniones. Entonces se dice, mira, esos no sirven, esos testimonios que dieron. Pero hay otra cosa que es importante valorar también del sistema americano de judicialización. Del 70 al 80% de los medios probatorios, el que más peso tiene es el testifical. ¿Por qué? Porque tú rindes un juramento ante la Biblia. Y el americano es muy técnico y es muy respetuoso del juramento. Aunque a nosotros nos incomodemos y digamos, bueno, quiere decir que si yo puedo ir solo a jurar que voy a decir la verdad, voy a ir a decir un montón de mentiras y me creen. Ese es el sistema de ellos. No tiene nada que ver con el sistema hondureño. Que incluso aquí en Honduras, y lo puede decir el doctor Hugo Maldonado, aquí en Honduras hasta el sistema de investigación es totalmente diferente al de Estados Unidos. Allá primero te investigan. Cuando tienen pruebas sólidas en tu contra, te levantan cargos. Aquí es al revés. Aquí primero a ti te capturan, te meten preso y después te investigan. Y hay un gran número de hondureños, y lo sabe el doctor Hugo Maldonado, que es defensor de derechos humanos, que infinidades, no todos, ¿verdad? La población carcelaria hondureña, pero sí en una gran mayoría, hay personas que le han puesto capuchas y los han disfrazado un montón de testigos que lo que van a decir es un montón de mentiras. Pero esa es perversión del sistema, abogado, porque no es que el sistema como tal esté diseñado como para investigar, para capturar primero, encapuchar primero y luego no. Es la falencia que tenemos. Es decir, son cuestiones de que el sistema lo pervierten. Exactamente. ¿Verdad? Pero en realidad el sistema... Sí. Es un sistema garantista. Claro, es un sistema garantista. Sí, pero hago esta comparación porque aquí en Honduras, cuando sucede un problema de estos, hay 9 millones de abogados. Cuando hay un conflicto bélico, hay 9 millones de soldados. Sí. O sea, todo el mundo se vuelve experto. Entonces, hay que ser objetivo. Entonces, dicho esto, yo, en lo personal, yo miro un camino lleno de espinos y cardos, legalmente hablando, para Juan Orlando Hernández, desde
desde este punto escénico, la jurisprudencia norteamericana en este tipo de casos. Sí. 2, por lo que ya dije de la prueba testifical. Don Hugo Maldonado. Bueno, qué gusto, pueblo hondureño, escuchar a dos amigos directos en materia penal. Y siempre hemos dicho algo nosotros en este juicio, que este juicio del expresidente Hernández debe de ser una cátedra de derecho penal y cómo los estados violentan el debido proceso o garantizan el debido proceso. Las universidades deberían de estar alrededor de esto para poder que los futuros abogados de cada una de las universidades sirva para que en el país podamos ir mejorando los sistemas de justicia y la conducta de los abogados o futuros abogados que vienen saliendo de cada una de estas universidades. ¿Qué ha tenido el juicio de Juan Orlando Hernández para el pueblo hondureño? 1, morbo. 2, polarización. Y 3, sesgo político. Aquí, en Honduras, realmente campañas por doquier, medios de comunicación, campañas en las redes sociales, que esto, que el otro, que etcétera. Y la otra situación es que, como lo han dicho los compañeros amigos, es que nosotros estamos viendo o haciéndonos una situación del juicio a través de los segmentos. Nosotros no hemos visto el juicio de Juan Orlando Hernández. ¿Qué dijeron? ¿Qué aportaron? ¿Qué no han aportado? Las declaraciones de cada uno de ellos a lo interno. Nosotros hemos visto y estamos prejuzgando a algunos y al otro no, leemos, pero mantenemos la cordura, la ética. Porque lo que nosotros hemos visto, Fernando, abogado Ávila, y televidentes, abogado Arévalo, nosotros lo que hemos visto son segmentos nada más. Y si vemos en cada uno de esos segmentos que inclusive hasta nos ponen otra pregunta que no tiene nada que ver con... Entonces, bueno, ¿y por qué le hacen este tipo de preguntas? Y la otra situación es que valoro mucho que el expresidente esté dando la cara y que haya subido al estrado. Yo siento que esta era la sorpresa que decía don Raymond Colón en el presente juicio, porque no hemos tenido más otra sorpresa grande, más que la presencia del expresidente Hernández en el podium de testigos. Y la otra situación, mire, en materia penal, cada abogado tiene una estrategia alrededor del caso, tiene su propia perspectiva. Ayer leía a Mengíbar, el abogado Mengíbar, vicealcalde de San Pedro Sula, que decía, si yo fuera imputado, no quisiera tener la defensa de Raymond Colón. Ahí está el tuit de él. Entonces, pero esa es la visión, esa es la visión de él, la perspectiva de él. El abogado X, Y, Z a nivel del país, tenemos criterios encontrados. Y eso es normal en un juicio. Claro. Por ejemplo, todos nos preguntamos por ahí en el albor popular, ¿por qué Castel no se excusó del juicio? Porque sentenció al hermano y como nosotros en materia penal a nivel del país, decía, lo primero que yo hubiera hecho es presentar un escrito de recusación del juez Castel. ¿Por qué? Ya traía toda una película atrás del caso de Tony Hernández, y que esto, quiera o no, involucra al presidente Hernández. Y la otra situación es que podría venir prejuiciado, pero aquí hay
otro aprendizaje que primero, tanto la defensa, los actores del juicio, es que el primer paso jurídico, llamémosle así, es el jurado. Si el jurado, usted, ya me imagino el abogado Félix Ávila o al abogado Arévalo allá en un juicio, tratamos no de convencer al juez. Así es. Tratamos de meter la duda razonable al jurado. Así porque es ahí donde están los extremos que usted puso, doctor. Entonces, nosotros como organismo de derechos humanos nos ha interesado conocer temas de las muertes violentas que los demás acusados o que los demás extraditados han señalado a nivel de la Corte. Sí. Por ejemplo, me ha dolido mucho recordar el caso de Aníbal Barro, Orland Chávez, Alfredo Landaverde, que el señor de la lucha contra el narcotráfico, etcétera. Cómo lo mataron, quiénes, bueno, para que ahí decía en uno que quien había dado la orden para asesinar a determinado, para asesinar a una persona a nivel del país, había sido un exministro de seguridad, por ejemplo. Ay, esto es cuando nosotros nadamos en una lucha, nadamos en una corriente de impunidad a nivel del país. Este juicio de Juan Orlando, independientemente culpable, no culpable, una sentencia mixta, y me parece que por ahí andábamos nosotros en ese razonamiento también, que se puede dar. Se puede dar, o que le aumenten. Ayer estaba escuchando que también al expresidente se le puede aumentar los delitos por las circunstancias que ya vimos de esas fotos y que él estaba bajo juramento. Pero yo como presidente del CODE he asumido un montón de responsabilidades. Bueno, yo fui a ver a Magdaleno Mesa, por decirle algo. Yo fui a ver a Magdaleno Mesa cuando estaba en el Pozo. Yo fui y estuve tutelándole los derechos a doña Erika Bandi, a solicitud de parte, y a otros privados de libertad que lo han solicitado. Y aquí hay cosas que no se han dicho, 1000 cosas, y cosas que, bueno, que las benditas libretas las desecharon del juicio porque no había quien las ratificara. ¿Cómo es posible que el señor aquel, el del reloj mágico, ¿verdad? O de la pluma mágica, que tomó video cuando se reunió con fulano, sutano o mengano, porque nunca... La gran pregunta del millón. Yo no estoy aquí de un lado ni de otro, sino tratando de ser, viendo los extremos que todo el mundo se ha fijado. ¿Por qué no hay grabaciones o que le interesaban a los cachiros, a los valles, a los otros, etcétera? ¿Me entienden? Y cómo con Tony Hernández se había una situación de una reunión en un restaurante de la capital. Hay tantas cosas que decir y tantas cosas que desconocemos en el juicio, Fernando. Sentimos nosotros que como activista de derechos humanos, como presidente del CODE, el presidente Hernández tuvo 1000 reuniones con diferentes funcionarios de los Estados Unidos. No, remítase a su caso, le decía. Remítase, porque es una situación personal, pero la investidura, como lo señalaba el doctor Arévalo, lo llevaba a ese tipo de encuentros. ¿De encuentro o colaboración? De encuentro, para decir de los radares, etcétera, y todas esas cosas. El papel que han jugado algunos funcionarios a nivel de la Fuerza Armada de Honduras. El papel que ha jugado algunos altos oficiales de nuestra policía, el papel que han jugado otros políticos y que muchos alcaldes y que muchos diputados
han salido inclusive electos con ese dinero de narcotráfico o la venta de estupefacientes, etcétera, cualquier cosa, ¿verdad? En este país es muy fácil, Fernando, sí. Pero creemos que esto queda una lección inclusive para la misma casta política y para los que ahora están viendo los toros desde la barrera, para que el día de mañana no vayan a estar más bien en una situación en igual condición como la que está ahora el expresidente Hernández. Sí. Creemos y esperemos que esto va a terminar esta semana, esperemos que se dé, no sigamos especulando porque la especulación es la que más daño nos hace como sociedad. Sí, ahora, abogado, bueno, ha de ser difícil para el expresidente Hernández, por ejemplo, él es un político, además de haber sido presidente, ¿verdad? Uno que tuvo la oportunidad de entrevistársele en varias oportunidades, a usted, el expresidente Hernández, le preguntaba algo y le salía con otra cosa. Imagino que lo mismo le debe pasar ahí en este juicio, que le preguntan algo y él quiere como expandirse, y ya el juez Cárcel le dice, no, que las preguntas deben de responderse puntuales, conteste las preguntas, ¿verdad? Ahora, no extenderse. Sí, no extenderse y no tratar puntual. De enchivolar a la gente. Exacto, ¿verdad? Ser puntual. Sí, correcto. Y también, por ejemplo, se mencionó ayer en este primer testimonio del expresidente Hernández, bueno, él decía que no conoce, por ejemplo, a los narcotraficantes, que él jugó un papel importante para la extradición, para que se iniciara con procesos de extradición en Honduras, la captura de todos estos narcotraficantes que han testificado también. Ha manifestado, abogado Ávila, una relación cercana, porque le estaba leyendo yo que decía que fue unas 40 veces a Washington, que se reunía, tuvo una relación cercana con el jefe del Comando Sur, con el expresidente Donald Trump, cuando también fue vicepresidente de los Estados Unidos, el actual presidente Joe Biden. ¿Puede pesar todo esto que menciona el exmandatario hondureño? Bueno, Fernando, eso que usted lo acaba de decir y que lo recogen los medios, pues el pueblo hondureño lo ha visto, lo ha conocido. Sí. El tema de la extradición, pues es una creación de los gobiernos, el que le precedió a Juan Orlando como el gobierno de él. Y el tema de las extradiciones, hasta la propia extradición de él es producto precisamente de su labor como presidente de este país. Y de una inconstitucionalidad, doctor. No, por eso, sí, pero independientemente de lo que, sí, por supuesto, independientemente de eso, esa es una situación que es una realidad. Las reuniones de él como gobernante de este país por 8 años con dignatarios de los Estados Unidos, con gente de los Estados Unidos, como lo ha relatado, también es una realidad. Ahora, que eso sea válido, que lo que él esté relatando ahora, el juez Castel le diga a los jurados, eso no, deben valorarlo, esa es otra cosa que yo lo desconozco, no lo puedo tener en cuenta. Si independientemente de las directrices que le dé el juez Castel a los jurados, esto no lo valoren, esto está borrado de las actas y por lo tanto así fallen, obviamente eso puede pesar en los jurados, pero tengamos en cuenta una cosa, y esto hay que dejárselo bien claro, es un jurado de conciencia. Contrario a lo que ocurre aquí con un tribunal especializado en derecho, 3 jueces que valoran las pruebas conforme a reglas de la sana crítica, la lógica, la psicología, la experiencia de la vida. Entonces, estos jueces hondureños, como cualquier juez latinoamericano o europeo, debe explicar por qué se convence en uno u otro sentido, por qué valora. Entonces, un tribunal, un jurado en los Estados Unidos puede hacer que eso que le haya dicho el presidente, aunque no lo haya ilustrado con documentos, aunque no hayan documentos ahí, podría de algún otro modo influir en el ánimo de ese jurado. Por eso, digo yo, es mi opinión, no podemos adelantar juicios. Podemos decir, cada quien puede decir lo que quiera, ¿verdad? Puede proferir ya un juicio de condena, aunque no lo haga aquí, pero es el jurado. Entonces, Fernando, eso que el presidente Hernández como acusado y como testigo lo dice ahí, pues eso, él está diciendo lo que él conoce, pues lo que él vivió, ¿verdad?
el tema de las fotografías que le exhiben y le dicen, te tomaste esas fotografías, estás tú ahí, pues él ha dicho algunas en las cuales dice sí, en otras no me acuerdo. Todas esas cuestiones van a ser definitivamente valoradas por el Tribunal de Jurado. Yo quiero decir algo aquí, y así quiero, por lo que dijo el abogado Arévalo con relación al tema esto de cuando los testigos han declarado y que en algún momento se le ha pedido por parte de los abogados defensores que si tienes alguna prueba sobre esto a los testigos, y a los testigos no se les puede pedir prueba, porque justamente los testigos son prueba. Pero sí, y lo tenemos en nuestro sistema legal, si lo hemos visto cuando dice, los testigos deben explicar la razón de sus deposiciones, de sus declaraciones, y precisamente cualquier abogado defensor puede pedirle alguna explicación por qué afirma tales hechos, porque precisamente eso sirve para valorar la declaración del testigo, porque no tendría sentido que en una prueba totalmente amarrada, tasada, el testigo vaya a decir lo que quiera decir y no haya posibilidad por parte, incluso aquí en Honduras hasta los jueces preguntan, a veces preguntan en demasiado, entonces debe explicar algunas cosas. Entonces yo lo veo como normal, no es falta de técnica o desconocimiento de la técnica desde mi punto de vista, que los abogados, en este caso los defensores, le hayan pedido especialmente a estos testigos que son ya los que han sido condenados por narcotráfico, y les pregunten, ¿tienes prueba de esto? ¿Tienes prueba de lo otro? Es una cuestión de una buena técnica de un abogado defensor, no desconocimiento, desde mi punto de vista, y mi entendimiento es que en todos los sistemas legales debe exigírsele a un testigo, ¿verdad?, que diga algo, ¿verdad?, sobre su veracidad. Ahora, sí hay que decirlo que en muchas ocasiones pareciera de que el testigo debe decir sí o no. Son preguntas que aquí más bien en Honduras son prohibidas, pues cuando se hace ese tipo de preguntas. Diga usted Fernando, si usted estaba en Canal 11 el día tal a las 7 de la mañana y usted... ¿Es posible? Sí o no, ¿verdad? Entonces... hay muchas reglas del interrogatorio de los Estados Unidos son totalmente contrarias a las nuestras, que aquí son perjudiciales. Allá en los Estados Unidos se permite, ¿no? Porque, por ejemplo, el expresidente Hernández muchas veces manifestó ahí, no recuerdo, no estoy seguro, y yo estuve escuchando de que estas son algunas respuestas, porque si dice algo que le pueden comprobar que no es verdad, lacónicas, o que él no está seguro, mejor que responda así tajantemente, porque esto podría afectarle, abogado. Por supuesto, por supuesto, por eso es que le advirtió el juez Castel que le hizo las advertencias de su testimonio, pero eso también aquí se le advierte, y que incluso aquí se le advierte a los acusados a sabiendas de que aquí el acusado puede mentir, puede decir lo que quiera porque no presta juramento. En los Estados Unidos es un testigo más, ¿verdad? Entonces, sin duda, ¿quién va a decidir si Juan Orlando mintió en el juicio? Pues entendería de que van a hacer las conclusiones después que el jurado dé su veredicto, porque es un veredicto, entonces ahí se va a saber. Sí, es una opción. ¿Sí? Fernando, una cosa que me puede fijar el día de ayer, todos, más que todos los que entendemos derecho y estamos ahí alrededor de juicios, es que el expresidente el día de ayer iba como volando con las respuestas de los... sí, le llamaron la atención, correcto, ¿verdad? Que le dijeron, mire, primero espere que el traductor traduzca, y él iba, el traductor todavía estaba, valga la redundancia, traduciendo la respuesta a la pregunta anterior, y a él ya estaba contestando la siguiente pregunta, ¿verdad? Me parece que presumo que fue una estrategia de él, porque... es abogado. Pues. Es correcto, y que abogado. Estaba viendo que lo estaban bloqueando, que no querían que él confundiera el cargo con la persona. Exacto. Ahora bien, yo ayer, según lo que nos mandan de Nueva York, vuelvo y reitero, solo hay algo que yo le cuestiono ahí en algún interrogatorio a Raymond Colón, que él dijo,
tú aprobaste la ley de extradición en tu país, que a la larga, si usted hace preguntas de cosas que no son reales, de ahí se amarra y se agarra a la fiscalía en sus alegatos finales. Aquí no, para empezar, aquí no hay ley de extradición. No hay. Aquí lo que hay es un auto acordado. Es correcto. Un auto acordado en base a un tratado que fue firmado precisamente en una convención internacional, no solo por Honduras, no es un tratado bilateral, es un tratado de a principios de los años 1900, de las primeras décadas de 1900. Aquí no hay ley de extradición, aquí lo que hay es un auto acordado. Pero cuando se refiere a ley de extradición, yo creo que ahí definitivamente y hay que ver cuando de repente la normativa en una traducción de inglés a español, entonces no estamos escuchando en español, lo que escuchamos es una traducción. Claro. Todos sabemos, ¿verdad?, de que lo que se hizo fue una ley para reformar la Constitución, y de no haber sido por esa ley que reforma la Constitución, Juan Orlando ni siquiera estuviera allá. Sí. Yo creo de que, en mi opinión, ¿verdad?, de que ahí eso no, es decir, sin duda ya se sabe que en el gobierno de Pepe Lobo, siendo él presidente, y siendo el presidente del Congreso de la República, se aprobó, se hizo la ley de extradición, pues es una ley. Al reformar la Constitución de la República se reforma mediante una ley, no por medio de una decisión administrativa, ni tampoco por una Pero una ley, doctor, y perdonen si no vamos a estar de acuerdo, en este caso, por ejemplo, al auto acordado llamarle ley de extradición. No es al auto acordado, es a la ley que es al marco jurídico correcto, que se modificó. Correcto, ¿verdad? El proyecto de ley que modificó, sí, que permitió que no entrara en contradicción el auto acordado con lo que ya estaba establecido en la Constitución. A lo que quiero llegar. Que no hay una ley propia. Correcto. Establecida con reglas claras. Mire, lo que nosotros hemos estado dándole seguimiento, inclusive hemos estado en varios procesos donde participa el juez natural y el imputado y la defensa. Ahí, doctor, ahí solo son, si se le puede llamar audiencia a eso, solo son cuestiones informativas. Nada más. Dígame a mí que yo he estado de poner en conocimiento más que todo. Nada más. Es decir, es una violatoria al debido proceso, doctor. Totalmente. Bueno, a eso nos queremos referir como organismo de derechos humanos. Desde la perspectiva del CODE, siento que Honduras tiene que ser garantista del debido proceso en cualquier momento. No estoy diciendo que no se siga manteniendo este derecho de otros países, derechos se le puede llamar, de solicitudes de extradición, pero garantizando el debido proceso de sus ciudadanos a nivel del país, que conozca sobre qué se le acusa, quién lo acusa y todas las otras situaciones. Porque ahorita viene algo para Arévalo, para Ávila o para Maldonado Hugo o para Fernando y solo son... Es más, en un caso solo venía una página que se solicitaba que el juez natural dio a conocerle a los presentes, nada más. En la segunda audiencia, a tal extremo que le dijo el imputado, no, por favor, mándeme. Sí. Cierre esto porque... No, tiene razón. Es lamentable eso, definitivamente, que en esos procesos de extradición ni siquiera puede hacerse una defensa desde el punto de vista de la procedencia o no de una solicitud de extradición, porque hay que decirlo, en todos los casos, y esto le pasó también a Juan Orlando, en todos los casos ya había prácticamente un compromiso del gobierno hondureño de entregar a estas personas, punto. Y si no se entregaban, hasta el día de hoy por lo menos, si no se entregan, jueces naturales, jueces de la corte, van a tener problemas de alguna u otra manera. O simple y sencillamente ellos los mismos, jueces supremos, jueces naturales, se meten el temor, ¿verdad?, a perder ciertas cosas que son importantes para ellos. Pero ciertamente, como dice don Hugo, y es importante que eso lo tomen en cuenta, porque aquí se sataniza mucho cuando se habla de regular la extradición.
cuando Exacto. se habla de emitir leyes de extradición, es que son necesarias. Así es. Es decir, no es posible. Aquí, por el contrario, se piensa al revés, ¿verdad? Es el mundo al revés. Cuando alguien dice, es que se quiere hacer una ley para retardar las extradiciones, es que, caramba, estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de hondureños que deben ser juzgados en nuestro país y excepcionalmente deben ser juzgados en otro país. Debe permitirse pues que las personas que están sujetas de extradición se les dé todas las garantías, incluso poder hacer un recurso de amparo, un recurso extraordinario, pero no ante los mismos jueces que ya tienen la decisión. Es decir, esto sí. Cuando hay una petición de extradición, esto está seguro que se va a dar. Hemos visto en otro, yo le aseguro, si aquí nomás en nuestra área centroamericana, en Costa Rica, de algún otro modo tenemos que aceptar que las cosas las hacen diferentes. Eso no pasa, jamás pasaría. Hay un análisis, hay manera diferente de hacerlo. Tenemos conocimiento de cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la ocasión de ver el tema de la extradición en casos que se le ha exigido a otros países, y cuando el sistema legal del país que requiere a una persona difiere mucho del país requerido, esa extradición no va. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema legal donde su derecho penal, como lo dije antes, es violatorio de los derechos humanos, y Honduras, que es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos, sería difícil de un país garantista y que respeta su propio garantismo, que concede extradiciones donde manda a personas a que se le imponga penas perpetuas, penas degradantes incluso, como la cadena perpetua, ¿no? Donde, es más, el tema de la diferencia entre el derecho penal nuestro y el derecho de los Estados Unidos, donde, si bien los últimos códigos penales en América Latina están recogiendo ya delitos de conspiración o tener la conspiración para cometer el delito de tráfico de drogas, es muy diferente a la conspiración como la concibe Estados Unidos allá. Entonces, desde ahí, el principio para conceder una extradición es que haya homogeneidad, que haya algo parecido entre un sistema y otro. Cosa que aquí eso ni siquiera lo leen los jueces cuando conceden la extradición. Rápidamente, abogado, y Christopher, vamos poniendo algunos de los relatos ayer que nos han preparado nuestros compañeros. ¿Podría desencadenarse entonces más extradiciones esto, tomando en cuenta lo que decía el abogado Ávila? Hay que ser objetivos. En Nueva York se han mencionado nombres. ¿Quién va a tomar la decisión si sopesar y tomar acciones si es que ya no hay acciones de investigación? Por ahí la semana antepasada surgió de que hay 25 líneas de investigación ya en Honduras. La situación es la siguiente. El agraviado es Estados Unidos. Y quien va a decidir el futuro de los que son mencionados es Estados Unidos. ¿Por qué? Aquí en Honduras hemos visto todo, no solo lo que ha sucedido en Nueva York, sino en otros circuitos federales de justicia de la nación de Estados Unidos. Y aquí no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Es más, ni infracciones de tráfico tenían muchas personas que se declararon ya culpables, que son declarados culpables de viva voz de ellos. Entonces, lo que va a suceder, quien tiene la decisión es el pueblo y gobierno de Estados Unidos por medio de su sistema acusatorio fiscal y su sistema de investigación de cualquiera de las agencias de investigación que tienen, FBI, DEA, ¿verdad? Entonces ellos son los que van a decidir qué es lo que van a hacer, o la misma CIA incluso. Sí, bueno, pongamos ahí un poco los textos, porque ahí está lo que se manifestaba ahí en el tema de la extradición. Bueno, usted patrocinó la ley de extradición, es lo que mencionaban, lo que se mencionaba también por parte de su abogado.
Sí, o sea, ahí dice, usted patrocinó una ley de extradición. Aquí no tenemos ley de extradición, lo sabe el doctor Hugo, lo sabe también el abogado Ávila. No tenemos propiamente una ley de extradición. Odio interrumpirte, le dice el juez Cárcel. Sigamos ahí un poco con este testimonio del expresidente Hernández, porque quiero llegar precisamente al tema de las objeciones. ¿Por qué todas las objeciones de la Fiscalía se concedieron al lugar? Ayer, abogado Félix, ¿por qué cree usted? No todas. Bueno, quizás Bueno, no la todas, mayoría, pero la la mayoría, gran sí. mayoría. Es interesante esto, cuando Quiero llegar a una de objeción más adelante, Christopher. Sí, abogado. Sí, le decía que esto es interesante y hay que verlo porque normalmente, y eso nos pasa a nosotros, yo fui juez por bastantes años en este país, hoy me ha tocado a mí desde hace varios años estar como abogado y obviamente a veces uno le llega a decirle al juez, señoría, la Fiscalía no quiere que conozcamos la verdad, está interrogando todo. Entonces, porque a veces aquí en Honduras, objeción, es una estrategia. Sí, claro. Yo no puedo calificar. Ahora, lo malo es que el juez le conceda todas las objeciones al fiscal o que se las conceda a la defensa. Ahí entonces lo que podemos concluir de repente es que hay una inclinación a una de las partes. Eso es lo que se puede ver. Sí, abogado. Pues sí, Fernando, es que, miren, este juicio nos ha desvelado mentiras, verdades, medias mentiras. Medias verdades. Es correcto. Mire, por ejemplo, el caso del oficial de policía Vargas. Mejía Vargas, que aquí lo declararon inocente y allá fue, es más, Él mismo dijo. Él mismo, de su viva correcto. voz. Aquí en Honduras se le declara inocente de los cargos y tuvo la acción de demandar a la Secretaría de Seguridad por salarios dejados de percibir y toda la situación para su reincorporación, dice. Y aparte de eso, y allá nos está diciendo en un segundo testimonio que él fue el que se robó los 130, 40 kilos de cocaína a uno de estos grupos. Entonces, realmente la situación, por ejemplo, tenemos que entender que una palabra que tanto la hemos visto y se está manejando en el juicio es conspirar. Conspirar no es que yo haya mandado 50, porque se le dice que el expresidente Hernández conspiró para ingresar 500,000 kilos de cocaína a los Estados Unidos. No es que él las trasladó, sino que ese es el producto de la supuesta relación con quienes enviaban esta cantidad de droga hacia los Estados Unidos. Conspirar, no que él las llevó. Bueno, y como decimos los hondureños, el juez Cárcel es yuca, porque mire, ahí dice Juan Orlando Hernández, trabajamos en el triángulo con el presidente Obama y el vicepresidente Biden. Señor Hernández, sucedieron muchas cosas en Estados Unidos y Honduras. Este juicio se centra en sus asuntos particulares. ¿Puedo decir algo? Le pregunta a Juan Orlando Hernández. No, señor. Se hace una pregunta y si no hay objeciones se responde. Con razón el abogado Colón sale enojado de esos juicios, ¿va? Porque le dicen, cuando los periodistas le preguntan, ¿qué opinión le merece, abogado? Que dicen que Juan Orlando aquí se va a quedar. Que se vayan para el carajo todos, dice. Es lo primerito que dice. Un abogado está sometido a un estrés enorme. Sí, claro. Sí. Ajá, y de remate de que se encuentre afuera alguien que le está preguntando cosas ahí, más estresado. ¿Cuántas veces, abogado Félix Ávila, doctor Hugo Maldonado, nosotros no hemos salido estresados de la corte porque ni siquiera los tribunales manejan ley internacional? Solo fijémonos... O el debido proceso. Correcto. Solo es un fijémonos, estrés, carga de estrés terrible. Mire lo que está ahorita en pantalla. ¿Qué es lo que ve usted ahí? La bandera de los Estados Unidos, ¿verdad? Y el juez Cárcel. Hasta abajo estamos viendo al abogado de la defensa. Para mí, que debería de estar el símbolo de la Fiscalía de los Estados Unidos. No, a este juicio se le ha denominado el juicio Juan Orlando Hernández contra los Estados Unidos. Contra los Estados Unidos. Sí.
Es por el tema, como decía el abogado Arévalo, que en los Estados Unidos hay dos sistemas, que es el sistema estatal y el sistema federal. Entonces, en este caso es la nación, la nación que está contra él. La que está contra él. Y que de hecho quien juzga es el pueblo, porque es un El juzgado, jurado. que el jurado es personas comunes y corrientes que las toman de una base de datos de un censo electoral y les hacen un filtro. Es como si, por ejemplo, si fuera en Inglaterra, ¿va? Entonces diría el rey. Hoy día es el rey contra fulano de tal. Exacto. Por ejemplo, aquí, ahí, cuando le preguntan de Hilda Hernández, hubo una objeción y se tuvo que cambiar de pregunta. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿No lo ven relevante o cómo es? Ahí no dice, pero sí en Twitter y en todo se ha podido observar que en ese tema de Hilda Hernández hubo un punto que la Fiscalía dijo objeción y se concedió la misma. Por lo mismo, porque de repente se considera que no tiene relevancia, es impertinente. En nuestro sistema tenemos tres formas para que una pregunta se considere, se pueda objetar, que sea irrelevante, que sea impertinente, que sea necesaria. Hay varias cosas, ¿verdad? Ahí entonces más o menos son similitudes en cuanto a eso. Al final el poder del juez es enorme en cualquier sistema legal, en cualquier juicio, ¿verdad? Es el mediador. Y en Estados Unidos el poder del juez es absoluto, definitivamente. Mire, aquí en nuestro país los jueces controlan el material probatorio cuando proponemos los medios de prueba, pero hay una virtud, ¿verdad?, de que las partes pueden presentar recursos, por lo menos una reposición, o si no, presentar un amparo contra la inadmisión de un medio de prueba. Allá en los Estados Unidos lo que dice esa es la ley, es la ley. Al final, obviamente, un vicio de esto no quiere decir que no pasa desapercibido. Si en el caso de una condena, incluso hay que entender muy bien que los recursos solo le corresponden a los acusados. La Fiscalía no puede recurrir a una sentencia cuando es absolutoria. Entonces, muchas de estas cosas, los abogados defensores de Juan Orlando las van a analizar en el caso de que el juicio sea un revés para la defensa, pues ellos podrán valorar hasta qué punto hubo un correcto juicio o se violentaron todas las reglas del juicio e interponer un recurso ante una corte superior. Claro. Fuiste a hablar de dinero con Fuad Garufe, no estoy seguro, le dice Juan Orlando ahí, no recuerdas haber hablado nunca con él sobre el dinero, mi equipo de campaña lo hizo, bueno, y él lo dejó claro, ¿verdad?, que este empresario del arroz en el norte del país siempre aportó al Partido Nacional. Mira lo que me escriben aquí, pregunta caliente, ustedes como abogados jurados, ¿cómo lo declararían? ¿Culpable o no culpable, abogado? No, yo creo que esa es una pregunta que Cauciosa. Es decir, las personas que son adversarios de Juan Orlando seguramente pues ya lo han declarado culpable. Pero aquí estamos desde un punto de vista profesional, objetivo más que todo, y claro, creo que no se puede dar respuesta. ¿Usted, don Hugo? No, igual. Yo debo de ser el menos indicado en decir si es culpable o inocente por mi posición como activista de derechos humanos. Estamos señalando las cosas que se han dado, aparte de eso, que de nosotros, en este caso nosotros cuatro, no conocemos el juicio en sí. ¿Abogado? Siendo objetivos por el tipo de sistema judicial que tiene Estados Unidos, hay muchas cosas en contra de él. Vuelvo y reitero, no porque lo digo yo, sino por el tipo de sistema judicial que tiene Estados Unidos, es muy probable que no le vaya bien. Y pero la otra situación es que si ustedes, al pueblo hondureño, al televidente, si ven, no conocemos quién es el jurado, solo sabemos la cantidad, el número de miembros que componen el jurado, pero que ellos no intervienen, no preguntan, sino que solo están viendo al defensor, al notas, fiscal y al juez notas, y lo que establece el imputado o los testigos, y ahí van. ¿Para qué? Para dirimir. Dirimir, correcto. Posteriormente, las incongruencias que haya al interior
de ese jurado para dar el veredicto, ya sea a favor o en contra. Sí, bueno, me escriben también, es difícil para Jo cuando un jefe policial se declara culpable, cuando su jefe de seguridad le informa que su hermano anda en malas compañías, cuando su primo se declara culpable también, abogado. Bueno, yo creo que él ha sido preguntado, interrogado sobre ese tema de su hermano Tony Hernández, y él ha dado sus explicaciones. Dentro de ellas creo que tiene eso solo él lo sabe, pues que tanto valga esa justificación ante un jurado es otra cosa. Cuando él ha manifestado que incluso se comunicó con gente de la CIA para preguntarle sobre qué sabían de Tony, y que él le recomendó que se entregara, que fuera a explicar eso ante las autoridades. Y eso fue público, ¿se acuerda? Es correcto, sí, eso lo dijo desde que era presidente. Por lo tanto, pues la misma versión está diciendo, ¿verdad? No está entrando en contradicción. ¿Qué tanto eso pese en un jurado y le crean? Eso yo no lo puedo. Yo creo que ninguno de nosotros está en capacidad para decir no le van a creer, sino simple y sencillamente lo importante es que eso que dijo allá lo estaba diciendo en medios de comunicación desde aquí, y obviamente no es una contradicción. ¿Qué se espera para hoy en este juicio, abogado? Bueno, hoy continúa el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía. Acordémonos que como Juan Orlando es acusado y testigo a la vez, testigo de la defensa, entonces le corresponde contrainterrogar a la Fiscalía. No ha concluido, según lo que dijo el juez Castel ayer, le faltaban, bueno, lo dijo el fiscal, 45 minutos de contrainterrogatorio. Como el testigo es de la defensa, aún la defensa tiene derecho para hacer como otro interrogatorio para aclarar algunas cosas, porque eso es así, lo hemos visto que los testigos de la Fiscalía, empezaba la Fiscalía, contrainterrogaba a Colón, y luego después la Fiscalía volvía a preguntar. No sabemos si eso va a ocurrir, esperemos por lo menos una hora más de que Juan Orlando esté como testigo, y de ahí vendrá el receso, como ya lo dijo el juez, dará muy parecido a lo que ocurre aquí, cuando los jueces dicen se da por concluido el debate, vamos a dar un receso a los alegatos finales, a que le llamamos conclusiones. En ese sistema hemos visto que inmediatamente los jueces no son permisivos como ocurre, o a lo mejor es el juez Castel que es así duro, y que inmediatamente pasa a conclusiones. Aquí en los Estados Unidos creo que no debemos tener eso al juez Castel como un modelo de que así son todos los jueces. Ya le digo, pues en los Estados Unidos, en el caso de O.J. Simpson, el juecito permitió, bueno, un juicio histórico, el juicio del siglo para los Estados Unidos, porque ese juicio sí era un juicio de los Estados Unidos, donde millones de personas estaban viéndolo en directo, simultáneamente, 5 o 8 millones de personas lo veían simultáneamente por televisión, y ahí se dio tiempo para todo. A la defensa no se le negó nada, absolutamente nada. A la Fiscalía no se le negó nada, absolutamente nada. Cosa distinta es en estos juicios donde hay que hacer una serie de valoraciones. Tengo entendido, abogado Ávila, doctor Hugo Maldonado, Fernando, de que va a presentar una refutación la Fiscalía. Tengo entendido eso, según la información que llegó de allá, ¿verdad? Que lo manifestó. Creo que el gobierno tiene, porque él se refiere al gobierno, no Fiscalía. Creo que el gobierno tiene una refutación, y que es una refutación acomodándolo a nuestro sistema. Una refutación es que va a contraatacar o va a tratar de desmeritar la Fiscalía de Nueva York una prueba que ellos consideren que no es real, que no es una prueba real. Eso es una refutación que según la regla del sistema judicial de Estados Unidos, ese es un derecho que solo se le da a la parte acusante, pero no es una estricta regla que también no lo pueda pedir o hacer la defensa de Juan Orlando Hernández. Y luego pues seguiría lo que decimos nosotros acá, los alegatos finales o como decía el abogado Ávila, las conclusiones donde la Fiscalía va a decir, este señor le va a decir al jurado, este señor es culpable según la prueba por esto y esto. Y
también la defensa va a dar sus argumentos donde va a decir él no es culpable por esto y esto y estos motivos. Sí, don Hugo, rápidamente antes de una pausa comercial. No, estamos a la expectativa. Este es como la experiencia y la lección para la casta política hondureña. Yo sí quiero resaltar eso, porque realmente quienes nos han gobernado en este país, desde los militares y los partidos políticos que nos han gobernado, son corresponsables. Lamentablemente que para ser extraditado también tiene un tiempo prudencial, sí. Creo que de 5 años posterior. Entonces, y llamamos la atención porque en el país hay algunos políticos que no siguen haciendo las cosas dentro del marco de la legalidad, del Estado de Derecho, inclusive, y no solo recordemos que las extradiciones no se dan solo por narcotráfico, se dan por corrupción, se dan por, inclusive, dicen, por atentar contra la democracia, por atentar contra el Estado de Derecho, por atentar contra la estabilidad política y social de un país. Ojo con eso. Bien, con esto vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos en el foro, la entrevista de Canal 11. Bueno, en los Estados Unidos ya dentro de pocos minutos se estará iniciando este día del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a concluir aquí en el foro la entrevista. Abogado Félix Ávila, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Fernando, vamos a ver ya la finalización de este juicio. Según lo que dicen los medios y conocimos, el juez Castel ya prácticamente estableció que este juicio probablemente hoy mismo estarían haciendo los alegatos finales y las conclusiones, y que a partir de mañana, jueves y viernes, el jurado podría tener tiempo para un veredicto. Mire, yo quiero aprovechar esta ocasión porque parece que vamos a tener un veredicto de un jurado que es lego en derecho y probablemente va a llegar a una decisión de declarar culpable o no culpable a Juan Orlando en pocas horas. Sí. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque aquí en Honduras tenemos unos vicios terribles hoy día, y ese es mi llamado de atención. Hoy día hay tribunales aparentemente profesionales, y el abogado Areva lo sabe, que nos tienen a los abogados en espera meses por una decisión. Y por favor, esos vicios son terribles para la justicia. Cuando los jueces, cuando nosotros los abogados decimos las últimas, o cuando el acusado dice la última palabra, los jueces, por favor, deben deliberar esos casos como lo manda la ley. No pueden ir los jueces, aquí los jueces en Honduras van a deliberar los casos con personas ajenas a los tribunales, van a deliberar con cualquiera, porque las deliberaciones las hacen días después de haber concluido, y eso obviamente no lo manda el Código Procesal Penal. Aprovecho esta ocasión porque es importante que estos juicios también nos dejen un aprendizaje pedagógico. Muchas gracias, abogado. Gracias también, don Hugo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por habernos invitado. Me es un gusto haber estado con el doctor Arévalo y con el doctor Ávila. Me parece que esta mañana hemos puesto en el tapete la discusión opiniones que creemos nosotros que deban ayudar, no a ese sesgo político, a ese morbo que se da a nivel de la sociedad o sectores sociales. No queremos que se siga como polarizando la situación. Como activista de derechos humanos y presidente del comité, lo que más queremos es que impere la ley, y vamos a esperar la decisión del jurado, y aquí no va a quedar más que acatarla. Y la otra situación es que sí creo que esto debe de ser una lección, reitero, para el mismo sistema de justicia en este país, para que revisemos, hagamos una catarsis general de nuestro sistema para saber si estamos haciendo bien las cosas o seguimos manipulando la justicia para diversos sectores sociales, políticos o económicos. Sí, gracias también, abogado Carlos Arévalo, por habernos acompañado esta mañana. Fernando Ortega, muchas gracias por la invitación. Un gusto haber compartido con el doctor Hugo Maldonado, colega abogado Félix Ávila, haber compartido este foro con el pueblo hondureño de igual manera, y
todo está en manos del jurado. Yo siempre digo algo, el ser humano tiene que tener humanismo. No podemos seguir los hondureños sin humanismo. No inyectemos odio entre nosotros mismos y que todo lo que está sucediendo en Nueva York nos llame a la reflexión como pueblo, y sobre todo me uno a lo que dijo el abogado Félix Ávila. Hagamos más profesionalismo en nuestro aparato judicial y nuestra forma de juzgar, porque tenemos un sistema judicial que deja mucho, pero mucho que desear, y nos deja mal plantados y mal vistos a nivel internacional, y también el sistema de investigación hondureño. Que Dios bendiga a Honduras y a todos nosotros los hondureños, y que podamos seguir adelante en todas nuestras necesidades. Sí, muchas gracias. Bueno, también gracias al pueblo hondureño por haber estado con nosotros en el foro La Entrevista de Canal 11. Les invitamos a quedarse en la programación del 11 porque vamos a tener informes especiales también por de televisión en cuanto al desarrollo de este nuevo día del juicio del expresidente Hernández. También les invitamos a estar pendientes de las redes sociales, 11 Noticias, Canal 11, por supuesto, para estar muy bien informados. Que tengan todos un feliz día.